Prólogo del libro. En la descripción de este video encontrará el link de compra en Amazon. Tal como lo expresa el título de esta obra, toda persona que se considere un verdadero cultor del autoconocimiento, de la constante autoobservancia, del diario transmutar bajas pasiones en virtudes, tristeza en alegría, dolor mental y físico en el fortalecimiento de la psique, del eterno resolver y coagular, del rectificar, del comprender cabalmente qué es esa tan extraña piedra bruta, y el llegar a aprender de qué manera desbastarla, para luego pulirla, de modo tal de que quede lo más cúbica posible que las fuerzas psíquicas lo permitan, ya que, si bien el ser humano no es perfecto, sí que es perfectible. Entonces, todo aquel que desee hacer lo anterior, y mucho más, debería leer este libro. Y para todo lo anterior, es necesario comprender que este es un libro masónico como base fundamental, el ser también un libro iluminista y agnóstico, y aunque algunos de sus capítulos no nombren las herramientas de trabajo específicamente, las que se utilizan en el arte real, en dichos capítulos, las herramientas son nombradas de una manera velada, aplicada, tanto al microcosmos como al macrocosmos, a uno mismo como también al mundo real. Este es un libro que logra conjugar las herramientas del albañil de sí mismo, de una manera explícita, en algunos capítulos y de manera implícita en otros, intentando lograr acercar la comprensión de que todo recién iniciado no posee sobre sí mismo el arduo destino de mejorarse, para luego tomar la responsabilidad de mejorar también a los que los rodean, sin que lo primero se detenga, ya que el conocerse a uno mismo, para luego mejorarse, y continuar ese ciclo demiúrgico de manera constante, es un trabajo con características de eminente calidad. Además de comprender cuál fue y todavía es la mano masónica que le dio forma a este mundo civilizado, el lector podrá viajar por los senderos del secretismo, de la libertad de expresión, del entendimiento de que en la vida misma existen incontables momentos iniciáticos que nos cambian para siempre, y que muchos seres humanos saben manejar con inteligencia, y que otros no logran llegar a hacerlo en su debido tiempo, y sucumben en el intento. Pero también el lector entenderá el tan nombrado naturalismo de una manera aplicada. Comprenderá desde dónde proviene aquella verdadera luz, entenderá las diversas máscaras que porta cada ser humano, como también los límites que deberá autoimponerse, fundamentados en la justicia, la equidad y la rectitud. Por otro lado, comprenderá y a la par de perder el miedo a la muerte, entendiéndola como un evento natural y esencial en el complejo entramado que se denomina vida, sin antes pasar por un gran ejercicio de la duda filosófica, el cual les hará comprender que la duda es la base de la sabiduría. Sabrá también, a ciencia cierta, qué significa ser masonería, porque no todos los iniciados, recientes o no, lo tienen muy en claro. Pero, luego de aquello, viajará hacia el mundo de los egos y de sus nefastos efectos, y luego entenderá a las personas que parecen brillar, las que no son más que reflejos del brillo de otras que efectivamente portan aquella verdadera luz. Comprenderá cómo convertirse en dioses de sí mismos, así como la lealtad, el silencio, el fanatismo, las ironías de un tal Silos, la elocuencia, para pasar luego a sobrevolar por el estado actual de la institución familiar, pero seguirá aprendiendo respecto de él porque la razón es suprema, acompañado con comprensiones profundas sobre la evolución humana y la presencia destructiva de una parte de la sociedad que está en un proceso regresivo, evolutivamente hablando. Dejará a un lado las utopías terrenales, entenderá la aparentemente creciente ignorancia colectiva de la especie humana y el efecto negativo y positivo de las palabras. También surcará los terrenos de la crítica constructiva hacia la masonería, más específicamente, cuando un escrito es compartido por altos funcionarios masónicos, aun cuando dichos escritos sean antimasónicos a toda vista y entendimiento. Pero su viaje no finalizará allí, porque serán objeto de su mirada analítica aquellos que corrompen, que fanatizan y que esclavizan a las personas, aquellos que surcan las vías sinusoidales del fanatismo político y del fundamentalismo religioso, ambas unidas, a veces, en una vorágine destructiva que aparenta ser imparable, en algunos casos,
Pero, sin ir muy lejos de este fanatismo, el lector intentará comprender qué tipo de religión será aquella que se basa en los extraterrestres, y todo lo anterior, encerrado en una palabra que se denomina fe. Por otro lado, no se escapa de este libro el tema del análisis crítico de las ideologías y los ideales dentro de la masonería, y cuál sería la manera más acertada en que una de ellas sea la que perdure, y el porqué de esto. Y para todo aquel que se eleva, analizaremos qué es lo que sucede con nuestras relaciones interpersonales al llegar a completar nuestro ascenso por la escalera de Jacob. Por otro lado, el lector podrá construir un análisis de uno de los misterios más grandes del ser humano. ¿Por qué tal misterio es tan poderoso y aparentemente tan indescifrable, que logra rozar con la idea de una ayuda extranjera, fuera de este mundo? Pero en este caso, la ayuda vendrá desde el propio simbolismo milenario, el cual irá resolviendo lo que aquel gran misterio propone como algo indescifrable hasta el día de hoy, sin olvidar a los lazos que estableceremos con la divinidad, con la inmortalidad del alma desde varios puntos de vista, el significado del arca de la alianza, de los estados alterados de conciencia en relación a los sentimientos suicidas. Pero como si fuera poco, el lector podrá elevarse hacia lo más alto de la comprensión del yo y del ello, de los estadios psicológicos que determinan quiénes somos y cómo nos comportamos, entendiendo que estos estadios no son más que la piedra bruta del ser humano, y cómo la maldad y la bondad residen y actúan en el hombre, y de maneras muy diversas. Por otro lado, este libro pone en foco a la pacificación mundial, a la imparable superpoblación humana, a la tecnología como método de control de la población, y se completa con muchos capítulos más, los cuales surcan los ámbitos profundos del simbolismo, aplicados al mundo real, o bien, extraídos de él. Por último, una respuesta, en forma de capítulo, a la gran pregunta que toda persona debería hacerse todos los días de su vida, y que es, ¿quién soy? Y todos mis libros 10 en total, hasta la publicación de este audioartículo. En la descripción de este video, encontrará el link de compra en Amazon para que lo adquiera, y luego lo reciba en cualquier parte del mundo. Nelson J. Recio.